Buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es Dani Colmenares, encargado de la cátedra Estructura de Datos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas del Instituto Politécnico Santiago Mariño, sede San Cristóbal. El día de hoy vamos a estar tratando un tema emblemático dentro del mundo de las estructuras de datos, haciendo un pequeño paneo, resumen en relación con la importante asignatura. Recordemos que la estructura de datos es básicamente el esqueleto sobre el que vamos a montar los datos y que dependiendo del uso que se le va a hacer a dichos datos o la implementación que se necesite realizar, vamos a utilizar un tipo específico de estructura de datos. Recordemos que hemos hecho uso de datos estáticos, dinámicos. Recordemos que los datos estáticos, específicamente el caso de los arreglos, son aquellos cuya dimensión debe ser previamente establecida. Por el otro lado, hay casos en los que no se sabe a ciencia cierta, a priori, cuando estoy diseñando, desarrollando mi algoritmo, cuál es la cantidad exacta de elementos que vamos a utilizar. En este caso, necesitamos extender el uso de estructura de datos al tipo dinámico. La particularidad del tipo de datos o estructura de datos dinámico es que puede expandirse y reducirse según la necesidad específica del algoritmo en el momento de ejecutarse. Por un lado, el tema de memoria, desde el punto de vista de estructuras dinámicas, permite manejar o hacer una mejor gestión de la memoria, ya que no voy a tener elementos apartados para el algoritmo sin ser utilizados, sino que yo voy creando las posiciones, voy apartando las posiciones a nivel del sistema operativo de memoria a medida que la voy requiriendo y la voy liberando a medida que voy reduciendo el número de elementos dentro de la estructura de datos como tal. Caso que no sucede en el caso de los arreglos, como tipo de dato estático que es, ya que en el caso de los específicos de los arreglos se especifica, se establece de manera inicial la cantidad de memoria que se va a apartar para dicho la estructura de datos, y en caso de no utilizarse esas posiciones, pues sencillamente la memoria, el espacio ocupado, el espacio establecido para el arreglo no puede ser utilizado para otros procesos gestionados por el sistema operativo, y pues va a haber un desperdicio o manejo poco eficiente de la memoria. Más sin embargo, pues hay casos particulares en los cuales el uso de arreglos es el más idóneo, o casos en los cuales el más idóneo son algún tipo de datos dinámicos como tal. En el caso específico de los tipos de datos lineales, de estructura de datos lineales, recordemos que tenemos las ya conocidas listas enlazadas, a través de las cuales yo voy a tener varios elementos, uno tras de otro, donde cada elemento o cada nodo, como se ha llamado en este caso, va a tener básicamente dos tipos de información diferentes dentro de su estructura. Por un lado va a estar el dato o los datos que se quieran almacenar dentro de cada uno de los nodos, y por el otro lado un apuntador que me va a indicar la ubicación exacta del elemento siguiente dentro de la estructura. En este caso, solo un elemento, por ello son elementos o estructuras de datos lineales. Tanto la lista enlazada como la cola como la pila son elementos lineales, porque el enlace que se hace al siguiente elemento se hace a un solo elemento como tal. En el caso particular de las listas enlazadas, como lo habíamos visto anteriormente, las listas tienen varias políticas. Se puede insertar o sacar elementos al principio, al final de la lista, a mitad de la lista, realizar búsquedas dentro de los elementos de la lista, insertar
elementos a mitad de la lista y pues no hay ninguna restricción en cuanto al uso u operaciones que se pueden realizar con una lista. Como lo vimos en la clase pasada, en el caso de las pilas y de las colas, sucede algo muy particular. Las políticas o las operaciones que se pueden realizar sobre estos tipos de estructuras de datos son restringidas en función de que, como recordamos, cuando estamos trabajando con colas, tenemos básicamente dos nodos etiquetados, un nodo frente y un nodo final. Al nodo final es al nodo donde está ubicado el último nodo que fue ingresado a la cola, tal cual como cuando nosotros estamos haciendo una cola en el banco, al momento de ingresar a la cola debemos ubicarnos al final de la misma. Y un nodo que está identificado como el frente de la cola, del cual se toma el elemento que va a ser atendido, elemento que fue el primero que ingresó. Básicamente yo puedo, según esta política, de primero que entra, primero que sale de la cola, yo tengo la política de que solo puedo ingresar elementos al final de la cola y solo puedo sacar elementos del frente de la cola. Esa es la política, esa es la característica principal de una estructura de datos lineal y dinámica como es la cola. Caso particular de la pila, que también es una estructura dinámica lineal, con la particularidad de que la pila solo va a tener un elemento etiquetado, que es el tope de la pila. En este caso, como una pila tiene una política que el último que ingresa a la pila es el primero que sale, solo con tener identificado el tope de la pila, yo sé a dónde voy a ingresar un elemento, que el elemento debe ingresar al tope y de dónde voy a tomar el elemento que voy a sacar en un momento determinado, que ese elemento va a ser sacado del mismo tope. Último que entra es el primero que sale. ¿Cuáles son los casos particulares de una pila? Bueno, cuando estamos haciendo llamados a subrutinas, las memorias, las posiciones de memoria se van almacenando en un montículo o en una pila como tal. La última dirección de donde se hizo el último llamado es la primera dirección que yo recupero para retornar a la función principal. Caso de las colas, como vimos en el ejemplo allí de lo que es la parte del servicio técnico, el soporte a usuario, yo voy a tener una serie de tickets que van ingresando al sistema y a medida que yo voy atendiendo dichos requerimientos o dichas solicitudes, yo voy sacando esos tickets con una política de cola. Primero que entra, primero que es atendido como tal. Entonces, como vemos, cada tipo, cada estructura de datos, según el algoritmo que se está implementando, es el más eficiente y el que maneja la información de manera más efectiva, que es lo que queremos lograr al final de cuentas. Poder tener un manejo eficiente de lo que es la memoria y poder tener un manejo igualmente eficiente de lo que es el procesamiento como tal dentro del equipo. Recordemos que estamos trabajando con ejemplos de 3 o 4 o 10 o 100 elementos que estamos incluyendo dentro de una estructura de datos. Nos podemos preguntar, bueno, realmente pues dada la cantidad de memoria que tienen los equipos, pues esa cantidad de datos realmente no me representa ningún tipo de problemas. Mas, sin embargo, recordemos que este tipo de estructuras de datos son implementadas para el uso de grandes bases de datos, de grandes servidores o de servidores donde hay un alto nivel de concurrencia o un alto nivel de peticiones por segundo, millones de peticiones por segundo. Hablemos del caso de Amazon, hablemos del caso de redes sociales como Facebook, como YouTube, como Netflix, donde estamos hablando de millones de peticiones por segundo. Y el manejo o la implementación de una estructura de datos adecuada en un sistema de esa envergadura realmente es vital. Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería, debemos tener todas estas alternativas a la mano y saber en función de
el caso particular, cuál es la medida, cuál es el tipo de estructura de datos en este caso que mejor se acomoda o mejor se comporta para el caso específico que se esté manejando. Otro punto muy importante, creo haberlo mencionado al principio del curso, básicamente de las estructuras de datos es muy importante tener dos niveles de conocimiento. Por un lado, tener el nivel de conocimiento de la implementación de la estructura de datos como tal. Ya hemos visto cómo se manejan los arreglos, las listas, las filas, las colas, cómo se implementan en un lenguaje de programación para su uso eficiente. Y por el otro lado, debemos conocer o analizar de manera adecuada en qué casos se comporta o para qué casos es mejor el uso de una estructura de datos particular. Como vimos anteriormente, los casos específicos de lo que era el llamado a subrutina, lo que era el llamado de bloques de memoria, en el caso de las pilas, lo que era el caso de manejo de tickets de solicitud de soporte tecnológico o de servicio, desde el punto de vista de las colas como tal, son casos donde se requiere ese tipo de estructura específica. Terminando ya lo que es la parte del repaso, vamos a pasar a tomar en consideración una nueva estructura de datos. En este caso, seguimos con los tipos de datos, con las estructuras de datos dinámicas, ya que vamos a ir incluyendo nodos dentro de nuestra estructura a medida que los vamos necesitando. Más sin embargo, en esta ocasión vamos a trabajar con una estructura de datos no lineal. Eh, ¿Qué quiere decir no lineal? Quiere decir de que detrás de un nodo particular, este nodo puede apuntar a varios nodos como seguimiento de la estructura como tal. En este caso vamos a hablar particularmente del tipo de datos árboles, los cuales es un caso muy particular de los grafos, dicho sea de paso. Los árboles presentan la particularidad de que presentan varios nodos y, y a raíz o a partir de esos nodos se van a derivar varios nodos, no solamente uno, sino varios nodos eh, de cada uno de ellos. Ya vamos a ir analizando esta parte en función de la estructura de datos mencionada. El uso de árboles. Básicamente tenemos dos tipos de estructuras. Por un lado teníamos la estructura lineal con la cual ya hemos venido trabajando, como hacía mención, desde el punto de vista estático con los arreglos, desde el punto de vista dinámico con las listas, las colas y las pilas. Es básicamente para un tipo de manejo particular. Las estructuras lineales, como las listas, las colas y las pilas, modelan relaciones donde están unidos o relacionados, valga la redundancia, solo un elemento con el siguiente. Cuando yo voy a hacer un seguimiento, una lectura, o cuando voy a hacer un recorrido de estas estructuras de datos, debo hacerlo de manera secuencial, es decir, un elemento a continuación del otro. En el momento en que pueda realizar algún tipo de búsqueda, particularmente este tipo de recorridos o este tipo de búsquedas dentro de una estructura de datos lineal, puede llegar a ser un poquito complicada porque dependería en todo caso de la longitud de la estructura. Cuando voy a hacer una búsqueda en una estructura lista, pila o cola, en este caso particular, debo de recorrer toda la estructura para ver cuál es el elemento que estoy buscando. ¿Cuál sería el caso eh, más desfavorable? En el caso de realizar una búsqueda, les doy un tiempo para que lo analicen y lo piensen. ¿Cuándo yo haría una búsqueda y esa búsqueda sería lo más larga o cuándo se demoraría el mayor tiempo y cuándo sería el caso más desfavorable, siendo que estoy haciendo un recorrido secuencial de la estructura? Por favor, lo analizan y ya en un momento continuamos.
Caso particular de hacer el recorrido de una estructura lineal, donde debo hacer un recorrido secuencial un nodo tras de otro. El caso, lógicamente, siempre voy a iniciar mi búsqueda desde el primer elemento. El caso más desfavorable cuando estoy realizando una búsqueda secuencial en una estructura de datos lineal es cuando el elemento que estoy buscando se encuentra en la última posición de la estructura. En este caso, debo de recorrer la estructura completa para localizar el elemento. Supongamos que tenemos una lista de 100 elementos enlazados uno tras de otro y el elemento que estamos buscando al azar, azarosamente, pues se encuentra ubicado en la última posición. En este caso, el tiempo que tardaría el algoritmo de búsqueda en ejecutar una búsqueda secuencial a través de una estructura lineal sería el recorrido de 100 elementos. Vuelvo y repito, con el caso de la tipo de procesador, la velocidad de procesadores y la cantidad de memoria que tenemos actualmente, pues eso no incurriría en mayores preocupaciones, pero vuelvo al caso particular en el que podríamos tener una búsqueda dentro de una lista de los elementos que están incluidos dentro de un catálogo en Amazon, por ejemplo. Serían millones de elementos que tendría que buscar. En ese caso, en el caso más desfavorable de la búsqueda de un elemento dentro de una estructura lineal, mediante la revisión o recorrido secuencial, serían millones de elementos que tendría que buscar hasta lograr encontrar el elemento que estoy buscando, que podría ser el último. Y allí sí, en ese momento, pues veríamos afectado el desenvolvimiento del algoritmo en función de la gran cantidad de elementos que debemos buscar. Caso particular para este tipo de búsqueda o para este tipo de casos es eh, una una estructura de datos no lineal, en la cual podamos tener varias alternativas de búsqueda dentro de sus elementos como tal. En el mundo real tenemos muchas relaciones donde están los nodos relacionados, uno con varios nodos, que serían elementos en una estructura jerárquica, ¿sí? Vamos a hacer algún análisis, algunos casos particulares. Un sistema de archivos dentro de un sistema operativo, pues lógicamente que forma parte de un sistema jerárquico que debe ser representado con estructuras de datos no lineales como los árboles. En este caso de un sistema de archivos, un directorio contiene muchos archivos y subdirectorios a su vez. Cada subdirectorio contiene más archivos. En este caso, podríamos hablar de una estructura jerárquica de directorios y archivos. Lógicamente, dentro de un directorio podemos tener numerosos archivos y ese directorio debe apuntar directamente a todos los archivos que el mismo contiene y a su vez ese directorio debe apuntar a los subdirectorios que contiene a su vez. En este caso, como podemos ver, las estructuras de datos lineales pues no son las más adecuadas para almacenar este tipo de información. En este caso necesitamos utilizar un esquema no lineal o un esquema jerárquico como el que estamos presentando actualmente a través del modelo de estructura de datos árboles. En la herencia, la programación orientada a objetos, espero que ya tengan conocimiento acerca de la programación orientada a objetos y que tengo dentro de la misma la particularidad de poder crear una clase padre y de esa clase padre poder heredar clases que contengan elementos comunes de la clase padre y además se implementen características particulares o específicas de esas clases hijas. Para representar ese tipo de estructura, pues lógicamente debo de apelar por una estructura de datos no lineal. Una clase padre puede tener múltiples clases hijas, que a su vez pueden tener más hijas en una estructura de jerarquía de clases, ¿sí? El caso particular de un sistema o un programa que yo esté desarrollando,
con la aplicación del paradigma o del diseño, análisis y diseño orientado a objetos, podría tener un caso particular dentro de una empresa de empleados. De manera general, yo podría tener empleados donde yo categorizaría o crearía una clase de nombre empleado en la cual yo colocaría todos los datos particulares de todos los empleados de la empresa: nombre, identificación, número de cédula, fecha de nacimiento, etcétera. Dentro de esa misma jerarquía del programa, del sistema que estoy diseñando, podríamos tener varias categorías. Por ejemplo, empleados administrativos, empleados de mantenimiento, empleados de seguridad, empleados académicos. En el caso de una institución académica a la que pertenecemos, pues yo podría crear varias clases de tipo administrativo, eh, académico, mantenimiento, seguridad, cada una de esas clases con sus particularidades adicionales, dado que cada uno de esos empleados tendría características diferentes, comportamientos diferentes, y todos ellos heredarían clases o atributos, perdón, características comunes que heredarían de esa clase padre llamada empleado. En ese caso particular, pues tendríamos también una estructura jerárquica. Dentro de las organizaciones, caso muy importante en nuestra carrera de ingeniería de sistemas, ya que debemos hacer el análisis a nivel organizacional del sitio donde vamos a implementar los sistemas, solución que estemos planteando en un momento determinado. Pues es importante conocer lo que son las estructuras organizacionales. Lógicamente, las estructuras organizacionales, sabemos que son jerárquicas como tal, por naturaleza. Un CEO supervisa a varios gerentes, cada gerente a varios empleados, dentro de una estructura piramidal o jerárquica que nosotros conocemos particularmente dentro de lo que es la parte organizacional como organigramas. Tenemos un cargo superior, un cargo supervisorio, que tiene bajo su mando varios elementos o varios empleados o varios jefes de departamento como tal, en una estructura jerárquica, perdón, que debe ser representada a través de una estructura de datos de tipo árbol como tal, por su naturaleza no lineal. Un documento HTML, XML, yendo como siempre a lo que es la parte, igual como lo hicimos con la programación orientada a objetos, a la parte técnica, que es muy importante que la manejemos y que hagamos la analogía o la utilidad de todos estos conocimientos que estamos haciendo específicamente al tema de la tecnología. Tenemos también el caso particular del DOM o el modelo de objeto de documento, que en este caso vendría siendo el documento HTML como tal. Es un árbol donde cada elemento puede contener elementos anidados. Recordemos el caso particular de una página HTML que está segmentada o estructurada en etiquetas, y estas etiquetas pueden ser contenedoras de otras etiquetas a su vez. Y en este caso particular, incluso el diseño del mismo sitio, en un sitio web puede contener varias páginas y puedo tener enlaces particulares de una página a la siguiente, sin necesidad o eh, presentándose el caso de que esos enlaces puedan presentar una estructura no lineal. También es el caso donde puedo utilizar una estructura de datos de tipo árbol donde represente las diferentes páginas que están incluidas dentro de un sitio web. En conclusión, los árboles son una estructura natural para representar datos con relaciones de pertenencia y contención. Varios datos que pertenecen a uno superior y varios nodos que contienen varios nodos diferentes. Esta naturaleza no lineal de los árboles en particular me permite poder utilizar esta estructura de datos en soluciones bastante variadas.
Una definición formal de una estructura de datos de tipo árbol. Un árbol viene a ser un conjunto finito de nodos que satisfacen básicamente las siguientes condiciones. Recordemos que un conjunto de nodos finitos también se puede categorizar como una lista, una cola o una pila, pero en este caso particular, un árbol va a tener unas características muy especiales. Por un lado, existe un nodo especial llamado nodo raíz, que es el primero, el que no tiene padre como tal. Por ejemplo, en el caso de una estructura del sistema de archivos, en el caso particular del sistema de archivos de Linux o de Unix, tenemos un nodo raíz del sistema de archivos que es la barra inclinada. El caso del sistema de archivos de Windows, si tenemos una sola partición en nuestro equipo, pues es la C, dos puntos, que son las unidades superiores. Y de esas unidades se deriva todo el contenido de nuestro computador. Entonces, en el caso de los árboles, tenemos un nodo especial que debemos identificar como nodo raíz. Los demás nodos se particionan en subárboles disjuntos. Quiere decir que si tomo cualquier nodo de mi árbol, ese nodo forma subárboles dentro de la estructura de árbol general como tal. Como en el caso de los sistemas, podemos tomar en consideración un sistema, por ejemplo, el caso particular del sistema Instituto Politécnico Santiago Mariño. Es solo un nodo, solo un elemento de un sistema mayor que sería el sistema de educación superior venezolana. Y ese sistema sería un subsistema a la vez de un sistema mayor que vendría a ser el sistema educativo venezolano. Entonces, todos lo que son las estructuras como tal siempre pueden formar subsistemas y esos subsistemas pueden tener las características similares o estructurarse de una manera similar al sistema general dentro del cual forman parte. Cada nodo tiene un grado. En este caso, el grado de cada nodo es el número de hijos o el número de nodos que derivan de un nodo particular. Última característica, pero muy importante de los árboles, es que no se presentan ciclos cerrados en su estructura. ¿Qué quiere decir ciclos cerrados en su estructura? Quiere decir que al final del árbol voy a tener nodos que no van a tener nodos que deriven de ellos. Es decir, nodos hoja, como vamos a ver por aquí más adelante. Quiere decir que esos nodos son nodos que quedan abiertos al final de la raíz, del árbol, perdón. Esta característica particular me diferencia un árbol de una estructura grafo. En la estructura grafo sí se me forman ciclos, como bien sabemos. Y esos ciclos cerrados me permiten realimentación dentro de la misma estructura. Dentro de un sistema árbol como tal, no voy a tener ciclos cerrados y por lo tanto no voy a tener realimentación dentro del sistema como tal. ¿Por qué? Pues simplemente porque no es necesario. No necesito tener dentro de un subdirectorio, un archivo final, no tiene por qué estar enlazado con ningún directorio superior. Simplemente tengo el archivo contenido dentro de subdirectorios y es el objetivo como tal que vendría a ser la hoja. Lo mismo pasa con el organigrama. Un organigrama está establecido de manera árbol, de manera jerárquica, de manera tal de que un nodo inferior no va a rendirle cuentas directamente a un nodo superior porque para eso tiene su delegación de funciones como tal. En conclusión, la diferencia entre un árbol y un grafo es que un árbol no contiene ciclos cerrados. La terminología esencial para conocer lo que es la estructura de datos árbol consiste de los siguientes términos. Por un lado, el que ya vimos, que es el nodo raíz, es el nodo superior, el origen de todo, y como vimos más anteriormente, no tiene padre como tal. La relación padre-hijo, que es la relación que existe entre un nodo superior y su nodo inferior. Todo nodo superior siempre es un padre y los nodos que derivan de él son llamados nodos hijos.
los nodos hermanos son los nodos que parten del mismo nodo superior o nodo padre. Una hoja tiene grado 0, es un nodo que no tiene hijos como tal, es un nodo que pertenece ya al final del árbol. Un nodo interno es un nodo que tiene al menos un hijo. El nivel o profundidad de un árbol es la distancia que existe entre desde la raíz hasta el último nivel en el cual nos encontremos. Si queremos saber el nivel que tiene un nodo específico, debemos contar el número de nodos que existen hasta el nodo raíz. Si queremos saber la profundidad del árbol, debemos contar desde el nodo raíz hasta el último elemento que el mismo contenga como tal, y allí tendremos el número de niveles que corresponde a la profundidad del árbol. Y la altura es pues el máximo nivel que puede alcanzar cualquier nodo desde ese nodo, que vendría a ser una rama, hasta el nodo raíz como tal. Propiedad importante. Un árbol con n nodos tiene exactamente n-1 aristas o conexiones. ¿Por qué un árbol de n nodos tiene exactamente n-1 aristas o conexiones? A un tiempo prudente para que analicen y vean a ver si podemos determinar esta característica importante. Muy bien, luego de analizar lo que es la estructura básica y las características principales de un árbol, de una estructura no lineal o jerárquica como es el tipo árbol, llegamos a la conclusión de que un árbol con n nodos tiene exactamente n-1 aristas o conexiones. ¿Cuál es la razón? La razón la da una de sus características primordiales, que no se presentan ciclos cerrados. Al no presentarse ciclos cerrados, ese último nodo no presenta una arista de realimentación y por lo tanto esa arista de realimentación es la que no se presenta, es la que debo de restarle a la estructura como tal. Caso particular de un árbol, podemos tener un árbol como tal, con un nodo raíz. De ese nodo raíz yo voy a tener un nodo hijo y dos nodos hijos bajo su misma nivel de jerarquía. Estos dos nodos hijos, un nodo hijo va a tener dos hojas y en este caso esos nodos hojas ya no tienen ningún elemento adicional enlazado a ellas, y el segundo hijo que tiene el mismo nivel jerárquico del primero, que también va a tener dos hojas como tal, hojas que tampoco tienen ningún elemento enlazado con ellas. En este caso en particular, pues identificamos la raíz, que es el nodo superior, identificamos el padre, nodo raíz, de los dos hijos del mismo nivel de jerarquía, hijos que desde el punto de vista de la nomenclatura de árboles vienen a ser hermanos, y estos hijos a su vez pasan a ser padres de cada uno de los elementos hoja que están enlazados a él. Elementos hoja que pasan a ser los últimos elementos del árbol que no tienen hijos como tal, cuyo grado es igual a 0. Grado de raíz, 2, porque tiene dos elementos. Grado del nodo hijo, 2, porque tiene dos elementos. Grado de el otro hijo, 2, porque también tiene dos elementos enlazados. Grado de las hojas, 0, porque no tiene ningún elemento enlazado a ellas. Profundidad o altura del árbol. Tenemos una hoja, de la hoja al hijo tenemos un nivel y del hijo a la raíz tenemos dos niveles en total. Quiere decir que la altura de este árbol es de 2 niveles. El hijo, un nivel que sería la profundidad a la cual este hijo se encuentra, sería la profundidad de un nivel porque él está directamente conectado al nodo raíz.
Básicamente esas son teóricamente, las características de un árbol como tal. Clasificación de los árboles. Es importante conocer que así como tenemos casos particulares de tipos de estructuras de datos lineales, bolas, pilas y listas, cada una usada para una solución específica. En el caso particular de los árboles, por tener una estructura jerárquica, no lineal, bastante general, pues los podemos clasificar según algunas características particulares y esa clasificación me va a indicar cuál es el mejor uso que le podemos dar a cada tipo de árbol. El primer tipo, los árboles se clasifican según las restricciones estructurales y de propósito. Por un lado, desde el punto de vista estructural, el caso más particular o más básico de los árboles es el árbol general. El árbol general no tiene límites de hijos que se derivan de cada nodo como tal y modelan jerarquías puras. En el caso, por ejemplo, de un organigrama, en el caso, por ejemplo, de un sistema de archivos, en el caso, por ejemplo, de la estructura de un sitio web, pues no hay límites en el número de hijos que pueda tener cada uno de los nodos padres. Otro tipo de árbol muy particular es el árbol binario. El árbol binario es aquel que tiene la particularidad que tiene máximo dos hijos. Cada nodo tiene máximo dos hijos, un nodo izquierdo y un nodo derecho como tal. ¿Sí? Al tener solo dos nodos, se me facilita cómo clasificarlos. En este caso particular de los árboles binarios, pues tenemos algunos algoritmos para los cuales él es justamente el tipo de estructura más idóneo. Básicamente, en el caso de árboles, donde yo voy a realizar búsquedas como tal. Los árboles autobalanceados, que es un tipo de árbol muy especial, muy específico, en él se garantiza de que la altura o logaritmo n se logre mediante rotaciones. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Los árboles de tipo B son árboles multirama optimizados para discos y bases de datos. Estamos hablando de que básicamente cada una de estas estructuras de datos está diseñada de manera muy particular para una solución específica. En este caso, el tipo de árbol B lo podemos utilizar en la ubicación de lo que son los bloques dentro de discos y la indexación de datos dentro de una base de datos como tal. Los tipos de datos trees, que son árboles de prefijo para búsqueda eficiente de cadenas de caracteres. Cuando utilizo este tipo de datos específicos tree, de árboles, perdón, este tipo de árboles lo puedo utilizar cuando estoy realizando, ejecutando, diseñando un árbol de análisis sintáctico de un compilador o sencillamente cuando estoy haciendo el análisis para el autocompletado cuando estoy trabajando con ingreso de datos a un sistema. Los árboles generales. ¿Cuál era la característica de los árboles generales? Un árbol donde un nodo puede tener cualquier número de hijos. No hay restricción de grado en cada uno de los nodos. Como lo hablábamos anteriormente, caso particular de un organigrama, pues no tiene límites en cuanto a cuántos departamentos pueden estar debajo de otro departamento en particular. Propiedad esencial de un árbol general, básicamente representa jerarquías puras sin restricciones artificiales. ¿Cuándo hago el uso de un árbol general? En sistemas de archivos, como ya lo habíamos visto, y en organigramas básicamente. En árboles sintácticos para el uso, lo que es la parte de los compiladores como tal. Cuando estamos realizando lo que es el análisis sintáctico de compiladores, debemos tomar en consideración de que vamos analizando estructura por estructura de cada una de las sentencias del lenguaje de programación y para las mismas utilizamos lo que es el análisis a través de árboles generales como tal.
Un ejemplo básico de lo que es un árbol representando un organigrama, en este caso tenemos el CEO, que viene a ser el jefe de la empresa, que viene a representar el nodo raíz. Bajo ese nodo raíz tenemos varios nodos que son hijos, en este caso cada uno de los departamentos, gerente de ventas, gerente de tecnología de información, gerente de finanzas. Bajo cada uno de estos departamentos tenemos varios nodos, no necesariamente deben estar limitados a dos nodos, por lo tanto es un árbol de tipo general. Tenemos bajo la gerencia de ventas tenemos tres vendedores. Bajo lo que es la parte de la gerencia de tecnología tenemos un desarrollador front-end, un desarrollador back-end. Y bajo el departamento de la gerencia de finanzas tenemos un contador y un analista. Básicamente, pues es uno de los usos típicos de una estructura de árbol general. Bajo la estructura de árbol binario, como habíamos dicho anteriormente, es un árbol donde cada nodo tiene como máximo solamente dos hijos, un nodo izquierdo y un nodo derecho. Las propiedades fundamentales es que su estructura es restringida y permite recorridos ordenados y algoritmos recursivos que son muy eficientes para lo que es la búsqueda de elementos dentro de este tipo de estructura. Básicamente, debajo el tipo de árboles binarios tenemos los árboles binarios llenos. Cada nodo tiene o cero hijos, que serían las ramas, o dos hijos en total, que es el máximo de nodos que puede contener. Árbol binario completo, donde todos los niveles están llenos, excepto quizá el último, eh, llenado de izquierda a derecha. En este caso, pues este sería completo. Árbol binario perfecto, donde todos los nodos internos tienen dos hijos y todas las hojas están al mismo nivel, en este caso particular. Cada nodo, donde tenemos este ejemplo particular de un árbol binario, cada nodo tiene dos hijos y aquí se tiene un árbol binario perfecto, bajo la particularidad de que, ya que vamos hablando del tipo de árbol binario, este es un tipo de árbol binario de búsqueda, el nodo izquierdo debe ser menor que el padre y el padre debe ser menor que el nodo derecho. Esta es la condición que se debe cumplir dentro de un árbol binario de búsqueda para que la búsqueda de estos elementos sea lo más eficiente posible. Este es el caso exactamente del que estábamos hablando. Un árbol binario de búsqueda es un árbol binario con una invariante de orden, es decir, que todos los nodos en el subárbol izquierdo tienen valor menor que el valor del nodo padre. Y todos los nodos del subárbol derecho tienen un valor mayor. Quiere decir que cuando yo vaya buscando los valores menores, yo me voy a ir por los nodos de los subárboles izquierdos, y cuando vaya buscando los valores mayores, yo me voy a ir por los subárboles derechos. Intuición de eficiencia. Esta propiedad permite descartar la mitad de los datos en cada paso, similar a la búsqueda binaria en un arreglo ordenado. ¿Qué quiere decir? Tal cual como lo acabo de mencionar, todos los valores menores van a pertenecer a la mitad izquierda del árbol y todos los valores mayores van a pertenecer a la mitad derecha, con lo cual me ahorro la mitad de la búsqueda al momento de hacer una búsqueda de un elemento. Ejemplo de búsqueda, buscar 40 en este caso va a ser en tres pasos, porque 40 es menor que 50, me voy por el árbol, por la rama izquierda, y ya aquí automáticamente obtengo el número 40 buscado. Si voy a buscar el número 10, 10 es menor que 50, por lo tanto me voy por en la rama izquierda, y 10 es menor que 30, me voy por la rama izquierda y pues ya no tengo más ramas donde hacer la búsqueda, por lo tanto realizo una búsqueda infructuosa de un elemento que no existe, pero por un recorrido óptimo o eficiente.
El recorrido en orden lo hago desde abajo, llegando al último nodo que sería el 20, 30, 40, llegaría al 50. En el caso de terminar con estos nodos, voy al superior y del 50 caigo al 60, que es el más bajo, 70, 80, y el árbol estaría ordenado en una búsqueda de orden como tal. El árbol ABL, el primer árbol de búsqueda autobalanceado. Variante fundamental, cada nodo, la diferencia de altura entre su árbol izquierdo y derecho es -1, 0 o +1. Son tipos de árboles que son ya un poquito más especializados en su uso como tal, siguen siendo estructuras no lineales, y ellas siguen siendo utilizadas en ciertos elementos de búsqueda específicos, caso de montículos, caso de elementos que simulan una pila como tal. Estos son los árboles que estamos comentando anteriormente, que son los utilizados para autocompletación, corrección ortográfica y análisis de secuencias biométricas y la predicción de cadenas de caracteres y lo que es el análisis sintáctico de compiladores. Otros tipos de árboles más especializados, árboles cartesianos, que tienen sus elementos muy establecidos. En cuanto a los recorridos en los árboles binarios, tenemos 3 recorridos clásicos, que serían en preorden, inorden y posorden. En preorden, el propósito es crear una copia exacta del árbol o generar un prefijo. En este caso, tendríamos una búsqueda en un orden específico según el tipo de recorrido que hagamos dentro del árbol como tal. Aquí tenemos la implementación de un árbol en la cual tenemos, como siempre lo hemos mencionado, un nodo. Este nodo va a tener un valor o un conjunto de valores incluido dentro de su valor, dentro de su variable. Y como estamos hablando del caso específico de árboles binarios, pues voy a tener un señalamiento a través de una apuntadora a un nodo izquierdo y otra apuntadora a un nodo derecho. Solamente esos dos elementos van a constituir lo que son los descendientes o hijos de un nodo específico dentro del árbol. Ninguno en caso de que sea la rama final del árbol como tal. Cuando voy a la búsqueda de preorden, siempre voy a ir analizando los elementos en un orden específico para poder lograr obtener la búsqueda más adecuada. En cuanto al nivel de eficiencia y uso de cada uno de los árboles, pues tenemos que cada uno depende no del número de elementos que tiene dentro del mismo, sino que van a ser búsquedas logarítmicas, las cuales van a tener un tiempo de búsqueda que va a ser promedio y independiente del número de elementos que tenemos dentro de la lista como tal. ¿Cuál árbol se elige? Que es un elemento básico y fundamental al momento de trabajar con cualquier estructura de datos. La pregunta no es cuál es el mejor, sino cuál es el más adecuado para un contexto o escenario específico. Básicamente, si estamos trabajando con cadenas de caracteres y prefijos para lo que es la parte de eh, predicción o autocompletado, pues utilizamos un árbol tree. Cuando necesitamos máximos y mínimos rápidos entre los elementos que estamos buscando, utilizamos un montículo. Cuando estamos utilizando datos en disco, pues de niveles de gigabyte, terabyte, pues lógicamente tendremos este tipo de árbol específico. Y en función de lo que vamos a utilizar, tendremos la estructura más idónea como tal. Un árbol no es mejor que otro, es más adecuado para un contexto específico, bien como veíamos anteriormente.
Básicamente ese es el tema de la presentación de las diferentes estructuras de datos árbol. Como vemos, pues es bastante amplio el tema de los árboles como tal. En su utilización en la programación como tal, estas estructuras de árbol básicamente son, como ya lo habíamos dicho anteriormente, son modelos jerárquicos que potencian lo que es la eficiencia en bases de datos, inteligencia artificial y los sistemas de archivos, que básicamente son los elementos que tienen un comportamiento de datos no lineal y jerárquico. En este caso, pues como veíamos anteriormente, un árbol es una estructura no lineal que organiza datos en nodos conectados por aristas. Cada nodo tiene un único padre, exceptuando al nodo raíz, que es el origen del árbol, y cero o más hijos. Recordemos que tiene cero, el último nodo, que viene siendo los nodos hoja, perdón, como tal. Esta jerarquía permite búsquedas rápidas, inserción eficiente, por ser no lineales, y representación de datos anidados en el caso de autocompletado y análisis de sintáctico de compiladores. Básicamente tenemos lo que veíamos anteriormente, el nodo raíz, que es el primer nodo que no tiene padres, el nodo hoja, que son los últimos nodos que no tienen hijos, el nivel, que es el número de niveles que hay desde el nodo actual hasta la raíz, la altura, que es el número de niveles totales que tiene el árbol, la relación padre-hijo, que son los nodos que están dentro del árbol, y los subárboles que se forman dentro del árbol como tal. Un árbol de búsqueda, recordamos que el árbol de búsqueda tiene una propiedad fundamental, que el nodo izquierdo, el valor del nodo izquierdo siempre va a ser menor que el valor del nodo raíz, y el nodo raíz siempre va a tener un valor menor que el nodo derecho. Esto permite búsquedas binarias. En cada caso, reducimos el dominio de búsqueda a la mitad en árboles balanceados. Como habíamos dicho anteriormente, cuando estoy haciendo la búsqueda de elementos menores, siempre voy a ir por el subárbol izquierdo, y cuando hago búsqueda de valores mayores, siempre voy a ir por la rama, los árboles derechos. En este caso, estamos implementando lo que es un árbol en lenguaje de programación Python. Como habíamos dicho anteriormente, el nodo está definido en su constructor con un valor o serie de valores que va a tener almacenado, un nodo izquierdo y un nodo derecho que van a ser sus descendientes como tal. No pueden tener más de dos nodos porque estamos hablando específicamente de un árbol binario de búsqueda. Dentro del nodo vamos a definir una función insertar. Insertar que va a tener un nodo raíz a partir del cual se va a insertar dicho nodo, y el valor que va a tener el nodo como tal. Si no hay ninguna raíz, entonces vamos a crear el árbol a partir del nodo actual. Y aquí hacemos lo que es la validación. Si en caso de que exista un nodo como tal inicial, pues entonces voy a hacer lo que es la comparación del valor de la raíz. Si el valor de la raíz, si el valor es menor que el valor del nodo raíz, pues lo voy a colocar a la izquierda. Caso contrario, que sea mayor el valor que el valor de la raíz, lo voy a colocar en el nodo, en la rama derecha como tal. Aquí tenemos básicamente lo que es un nodo para mostrar lo que es el caso de un árbol binario y hacer su simulación como tal. Vamos a reiniciar el árbol. Inicialmente tenemos un árbol vacío. Vamos a insertar un árbol con un valor específico, en este caso sería 42, y a partir de este momento vamos a insertar nodos con valores aleatorios. Insertar valores en el árbol binario de búsqueda.
cómo se organiza jerárquicamente este árbol, donde cada nodo respeta la propiedad. Todos los nodos que sean mayores van a ir siendo insertados por la derecha y todos los nodos que sean menores van a ir insertados por la izquierda. Vamos a generar otro nodo. El nodo 67 tiene la particularidad de que es mayor que el nodo raíz, pero es menor que el segundo nodo del segundo nivel. El número 19 tiene la particularidad de que al ser menor que el nodo raíz, automáticamente es insertado a la izquierda del mismo. El valor 80 es mayor que 42, es mayor que 72, es registrado a la derecha del último nodo como tal. Y así voy insertando nodos dentro de mi árbol y una vez que haga la búsqueda, esa búsqueda que yo voy a realizar, pues lógicamente va a ser ordenada porque a cada paso que yo dé dentro de la búsqueda va a reducirse a la mitad de elementos que voy a estar buscando como tal. Recorrido en orden, valores ordenados, me voy hasta el último elemento que es el 17, recorro en orden el subárbol que sería 17, 19, 41. Una vez que termino ese subárbol, regreso al nodo superior que vendría siendo la raíz, el número 42. De ese número 42 me voy hasta el subárbol que está conectado directamente al mismo y ese subárbol está conformado por los nodos 67, 72, 80 y 98. Los elementos aparecen de menor a mayor gracias a la propiedad del árbol binario de búsqueda como tal. Por aquí tenemos algunos elementos importantes de resumen en cuanto a los diferentes tipos de árbol que existen. El que hemos prestado atención en este momento es el árbol binario árbol binario, donde tengo que cada nodo tiene máximo 2 hijos, y el árbol binario de búsqueda, que en este caso tendría adicionalmente la propiedad de ordenar los valores a medida que se van registrando como tal. Y algunos elementos que tenemos allí en relación con los árboles como tal. En este caso, en relación con el uso de los árboles como tal específicamente, tenemos varios casos como hemos visto de manera previa. Tengo lo que son la necesidad de búsqueda de rangos de valores, pues debo ir a través de árboles ordenados. Cuando lo que necesito son jerarquías con diferentes niveles y eh, con diferentes rangos y varios nodos hijos como tal, como en los organigramas, los catálogos, etcétera, pues necesito un árbol general como tal. Cuando necesito búsquedas exactas, necesito una tabla hash, que es otro tipo de estructura de datos. Cuando es el autocompletado o prefijos o lo que son los análisis sintácticos en compiladores, pues necesito el árbol tree. Y cuando necesito operaciones con persistencia en disco, necesito otro tipo de árbol mucho más detallado. A continuación vamos a revisar lo que es la implementación de un árbol. En este caso vamos a hacer un árbol binario de búsqueda como tal para realizar una pequeña introducción o primer contacto con el código relacionado con un árbol como tal. Básicamente creamos nuestro nodo, nuestra clase nodo, a partir de la cual se va a ir creando cada uno de los nodos objeto del árbol como tal. Inicialmente vamos a representar solamente un valor dentro de dicho árbol, y como es un árbol binario, pues sabemos que debemos apuntar hacia un nodo izquierdo y hacia un nodo derecho, solamente dos nodos por ser un árbol binario como tal. A continuación tenemos la creación de la clase del árbol, donde definimos un nodo como raíz. Recordemos que ese nodo raíz, inicialmente al árbol vacío, ese nodo raíz no va a tener padre. A continuación tenemos lo que es la parte de la inserción de un valor dentro de
lo que es el árbol como tal, insertar un nuevo valor en el árbol de forma recursiva. Debemos determinar si el árbol está vacío. Si el árbol está vacío, entonces el valor que estamos recibiendo o el nodo que estamos recibiendo lo vamos a asignar como el nodo raíz. Y en caso de que no esté, no sea, el árbol no esté vacío, pues entonces paso a ir ingresando, insertando de manera recursiva todos los valores de los árboles que voy necesitando para agregar los diferentes nodos. Y en este caso, cada uno de los nodos va a ser alimentado en función del valor. Si el valor que estoy recibiendo es menor que el valor del nodo actual, lo voy a guardar del lado izquierdo. Si el valor, caso contrario, el valor que estoy recibiendo es mayor que el nodo actual, pues debo de irlo ubicando del lado derecho del árbol como tal. Igualmente, además, dentro del objeto o dentro de la clase árbol binario de búsqueda, aparte de crear un nuevo árbol e insertar elementos dentro de ese árbol, tenemos la otra función que es hacer un recorrido del árbol como tal, en este caso in orden. Recordemos que in orden me voy hasta el último elemento del lado izquierdo, comienzo a recorrer los subárboles en sentido hacia arriba. Luego comienzo a recorrer los árboles del lado derecho y pues ya ahí me consigo con elementos ordenados a priori como tal, debido al orden que tiene cada elemento dentro del árbol binario de búsqueda. Voy a hacer un recorrido donde voy a obtener de manera recursiva todos los elementos y esos elementos voy a ir haciendo un recorrido nodo, iniciando el recorrido del árbol a partir de los nodos de la izquierda y luego de que tengo ya los nodos del lado izquierdo recorridos, procedo a recorrer los nodos del lado derecho. Por acá tenemos lo que es la función principal. Primeramente lo que hago es que creo un árbol binario de búsqueda, que es un objeto de la clase que tenemos definida, árbol binario de búsqueda. Luego generamos de manera aleatoria 10 números comprendidos en el rango del 1 al 100. Esos valores los vamos a ir mostrando. Y luego voy a insertar en el árbol cada uno de esos valores aleatorios a través de lo que es la función insertar dentro del árbol como tal. Y dentro de la función insertar, voy haciendo el llamado a insertar recursivo para ir agregando cada uno de los elementos. Una vez que el árbol está ya cargado con todos los números que vamos a tratar, en ese momento vamos a hacer lo que es la impresión de los valores que están almacenados en el árbol en un recorrido in orden como tal. Voy a tomar para una serie de elementos, voy a ir almacenando lo que me vaya dando como respuesta la clase del objeto árbol correspondiente a la clase árbol binario búsqueda, la ejecución de lo que es la función recorrido in orden. Y una vez finalizado, vamos a mostrar el resultado de la ejecución de esa función. Vamos a proceder a ejecutar el programa como tal. Vemos que tenemos valores aleatorios generados, que es la primera parte donde estoy mostrando los valores que voy a ingresar al árbol como tal. Y una vez ingresados los valores en el árbol de manera adecuada en su respectivo orden correspondiente en función de de la inserción como tal, cuando haga el recorrido del árbol, la segunda función que tenemos definida en la clase, el resultado de esa ejecución va a ser los mismos elementos que ingresamos al árbol de manera aleatoria, pero ordenados ya de manera adecuada. Recordando que vamos a ir analizando y revisando los nodos a partir del nodo de más a la izquierda, que como los valores de la izquierda son los más pequeños,
pues aquí voy a conseguir todos los que son los valores más pequeños. Cuando voy haciendo el recorrido en el orden de cada uno de los subárboles, tal cual como lo veíamos por acá en el ejemplo, cuando vamos haciendo el recorrido de cada uno de los subárboles, pues voy teniendo los valores ordenados. Cuando voy subiendo de nivel y voy haciendo el recorrido dentro del nivel de cada uno de los subárboles correspondientes, pues todos los elementos van siendo ordenados como tal de manera adecuada. Fíjense que el número 65 que se acabó de agregar por acá quedó ordenado, ya que cuando bajamos del 42, el recorrido comienza a hacerse del lado izquierdo de este subárbol y los elementos siguen estando adecuadamente ordenados. Básicamente ese es el tema de árboles, un tema muy interesante desde el punto de vista de las estructuras de datos, ya que son estructuras no lineales y permiten hacer uso eficiente de memoria y procesador, ya que los algoritmos son menos complejos que el recorrido secuencial de los elementos en las que son las estructuras de datos lineales. Esto es lo que corresponde al tema de estructura de datos árbol. Espero que haya estado clara la explicación y estaremos conversando en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente día.